Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Ramírez. Esta es Estadística Diferencial 2, Unidad 3, Análisis de Varianza. Vamos a revisar lo que es el tema 1.1 y 1.2, lo que viene siendo análisis de varianza de un factor, y el 1.2, análisis de varianza de dos factores, ¿no? La definición de lo que es análisis de varianza de un factor nos dice que los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distancia de distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades, ¿no? Nos dice que la distribución F no es simétrica y también que los valores de F no pueden ser negativos. Dentro de las definiciones, el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más poblaciones son iguales, nos plantea que 1 es igual a 2 o es igual a 3. Y H1 plantea que 1 tiene desigualdad con 1 y desigualdad con 2, o es desigual a 3. Un valor pequeño de P como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza con un valor de P. Como un mayor que 0.05 no rechace la hipótesis nula de la desigualdad de las medidas. También dentro de las definiciones tenemos que el análisis de la varianza ANOVA básicamente es el método de prueba de igualdad de tres o más medias de la población por medio del análisis de las varianzas muestrales, ¿no? El análisis de las varianzas de un factor se utilizan con un dato clasificados con base en un tratamiento o un factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Esto para complementar lo que es el análisis de la balanza, pues tiene varios requisitos para que puedan cumplir con ellos, ¿no? Algunos de ellos son que las poblaciones tienen distribución que son aproximadamente normales, así como que también las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales y las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos, ¿no? Las muestras independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma, ¿no? Y por último, nos dice que las diferencias de las muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Okay. Básicamente es un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G. Es una prueba de choque de automóviles, ¿no? Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración y está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otros rozamientos. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar, ¿no? Nos manda unos ejemplos de fuerza donde una palmada en la espalda básicamente equivale a 4.1 G. Desplomarse en una silla produce 10.1 G y bajar un escalón produce 8.1 G. Ok, para nuestro primer ejercicio nos habla de ejemplos de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Nos dice que utilicemos las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de insignificancia de A del 0.05 para someter a prueba las afirmaciones de que tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Para esto vamos a introducir lo que es estos datos a Minitab. Ok, para ello vamos a abrir lo que es el programa y vamos a introducir los datos dentro de esta pantalla y volvemos. No ser tan largo el video, voy a cortar mientras introduzco los datos. Ok, una vez ya con todos los datos introducidos dentro de Minitab, lo que es el auto compacto, auto mediano y auto grande, introducimos lo que fueron 10 datos de las fuerzas G. Vamos a determinar los resultados a través de la estadística, a
través de ANOVA y de un solo lado. Vamos a seleccionar que va a determinar cuando las medianas o de más o de uno más grupos son diferentes, ¿no? Para ello seleccionamos esa parte y vamos a poner aquí response data and a separate column por cada columna separada por cada nivel. Y donde dice respuestas, pues vamos a seleccionar lo que es el auto mediano, compacto y grande, ¿no? Nos vamos a lo que es opciones. Vamos a darle lo que es el 95% de confidencialidad y lo que es two side o los bilaterales, ¿no? Vamos a dar OK. Las comparaciones, vamos a seleccionar lo que son las gráficas de Turkey, la de Fisher, Lunet, HEC, MCB y lo que son los resultados, ¿no? Pues las gráficas de intervalo de puntos, de las medianas, los grupos de la información y básicamente una prueba. Ok, vamos a darle OK. Y en cuanto a las gráficas, pues ocupamos lo que es la intervalo de puntos y lo que es 3 en 1. Básicamente nos arroja todo lo que es histograma, la probabilidad de puntos residuales y las residuales ajustadas, ¿no? Vamos a darle OK y OK. Más grande para poder definir qué fue lo que nos arrojó, ¿no? Básicamente nos arroja lo que es el método, la hipótesis nula, y nos dice que básicamente las medianas son iguales, y la hipótesis alterna nos dice que no todas las medianas son iguales, ¿no? Tienen un nivel de insignificancia del 0.05, un nivel de varianza donde asume para ese análisis. Tenemos lo que es el factor de información, que los datos que fueron seleccionados, como factor tenemos pues 3 autos, el auto mediano, auto grande y auto compacto. Después nos arroja lo que es el análisis de varianza. Tenemos lo que son 2 factores diferenciales ajustados a ese, tanto para el del 162.9 y un ajustado al EBS del 81.43. Mientras el valor de F nos arroja un 4.09 y un valor para P, la probabilidad de 0.0028. El error nos marca 27 y 537, 19.89 y un total de 29 para una diferencia, ¿no? Nos arroja también un modelo sumario donde nos dice que S representa el 4.45970 y un valor cuadrado del 23.27, ¿no? Y un R al cuadrado ajustado del 17.59. Nos arroja lo que son las medias, las medianas, para los 3 autos, el compacto, el mediano y el grande. Los datos que tomamos, que fueron 10 datos de las fuerzas G, una mediana del auto compacto del 44.70, para el mediano 42.10 y para el grande del 39, ¿no? Mientras que las desviaciones estándares para el compacto 4.40, el mediano 4.36 y el grande 4.62, ¿no? Y la confidencialidad del valor del CI del 95% que rondan los valores de estos 3. Y por acá nos da un dato de los valores agrupados de la desviación estándar. Básicamente nos da un 4.45970, ¿no? Nos da una de las primeras gráficas, que es Turkish Paris Comparison, ¿okay? Que es un grupo de información usada por el método de confidencialidad de certeza del 95% para los 3 autos, ¿no? Y nos dice, means that two are shared letters are significant different. Básicamente, los que comparten las letras son significativamente diferentes, ¿no? Podemos ver cómo son diferentes tanto el compacto y el mediano como el mediano y el grande del compacto, ¿no? Se difieren.
ya que comparten las mismas letras. También tenemos lo que es el Turkey Simultaneous Test of Difference of Means de los tres autos, ¿no? El auto mediano comparado con el nivel del auto compacto nos arroja una diferencia del 2.60 y una diferencia de 1.99, la confidencialidad del 7.55 y 2.39, un valor de T de 1.30 y ajustado básicamente al 0.405. La diferencia entre los niveles del auto grande y el compacto comparten la diferencia de menos 5.70 y la diferencia, los niveles de los autos grandes y contra el mediano del 3.10, menos 3.10. Básicamente un nivel individual de confidencial, de certeza del nivel del 98.04, ¿no? Nos da lo que es una gráfica. Vamos a abrirla un poquito para entenderla. Del Turkey Simultaneous 95%. La diferencia de las medias para los autos compactos y el auto mediano, ¿no? Básicamente son los autos medianos. Podemos determinar aquí cómo tiene una estimación del menos 2.06 para el compacto en los intervalos de menos 7.55 y 2.35. Para el auto grande, la misma certeza, nivel de certeza, pero el estimado de menos 5.7. Y para el mediano, el estimado de menos 3.1 y comparte los intervalos entre menos 8 y 1.8, ¿no? If an interval does not contain zero, that corresponding mean are significant. Sí, básicamente lo que nos dice aquí esta gráfica, que si unos intervalos no contienen cero, pues la correspondencia entre las medias son significativamente diferentes, ¿no? Podemos ver que los autos no comparten por lo general lo que son ceros, por lo que pues sí son totalmente diferentes a través de esta gráfica de Turkey Simulation. Tenemos lo que es la de Fisher-Price, Fisher-Pairwise Comparison. Es un grupo de información usada por Fisher, es el SD, el método del 95% igual, nos da lo que son los tres autos, básicamente los números de datos estimados, la mediana y básicamente los niveles también, ¿no? De letras, casi parecida a la de Tuki de arriba. Y igual, también nos avienta esta un Fisher Individual Test of Difference of Medias, ¿no? Básicamente un test de diferencia entre las medias entre los autos. Y igual su gráfica a través de la de Fisher Individual. Podemos observar los autos, el auto mediano, el grande, como comparte, y también los marca casi lo mismo o parecido que la gráfica anterior de Tuki. Nos comenta casi aquí que si no comparten valores de cero, pues corresponde la media, que son significativamente diferentes. Pero vemos que no, sin compartir datos. Tenemos lo que ahora es lo de Do-Net Multiple Comparison with Control. Es un grupo de información usando el método de Do-Net, igual con un nivel de certeza del 95%. Tenemos lo que es los datos, las medias de los autos y el grupo, ¿no? Means not labeled with letter A, significant difference from control level mean. ¿No? Si no comparten básicamente lo que es la letra A, significa que son diferentes para el control del nivel, ¿no? De las medias. Si vemos lo que es el compacto y el mediano, están compartiendo letra A, por lo que el auto A no, por lo que es totalmente diferente, ¿no? Nos arroja lo que es el nivel de prueba y un nivel confidencial del 97.27 para el nivel individual. Tenemos esta gráfica para el auto mediano, el auto grande
Y para esta gráfica de Dunet, un menos 2.06 para el auto mediano comparado contra el auto compacto. Y para el auto grande, haciendo la comparación contra el auto compacto, un estimado del menos 5.7, ¿no? Okay. Vemos cómo no llegan los dos a cero. Y tenemos lo de también un poquito acerca de la gráfica del HSU, donde nos arroja las nivel de prueba de la media para el auto compacto y el auto mediano del 2.60, entre el auto mediano y el auto compacto del menos 2.60 y el auto grande contra el auto compacto de menos 5.70. El nivel individual de certeza del 94.41 y la gráfica de lo que es de HSU de los autos, ¿no? Como el auto del nivel a cero entre el auto compacto y el mediano está en un estimado del 2.06. El auto mediano y el auto compacto comparten una estimación del menos 2.06 y el auto grande contra el auto compacto menos 5.7. Y si un intervalo tiene cero, al final de sus puntos, la correspondencia de la media significa que actualmente que son diferentes, ¿no? Podemos observar cómo hay una separación entre la línea punteada, que es lo que nos indica la referencia de la línea en cero, ¿no? Y los puntos muestrales de cada uno de los autos. Tenemos lo que es la gráfica de puntos, que eran las gráficas que pedimos. Que nos mostrara, tenemos los tres autos, the post standard deviation is used to calculate the intervalo, básicamente el conglomerado del estándar de desviación es usado para calcular los estándares, ¿no? Como podemos observar el auto compacto de esta forma, con el nivel estimado del 44.7 y los intervalos y los muestreos, ¿no? Que van de los intervalos desde el 41 hasta el 47. Para lo que es el auto mediano, tenemos una media del 42.1 y los intervalos del 39 al 44, y para el auto grande, cómo se comporta el estimado del 39, los 10 datos que introducimos y lo que es los intervalos del 36 al 41. Lo que nos indica la gráfica de puntos. Tenemos acá lo que es la gráfica 3 en 1, ¿no? La gráfica que pedimos, que básicamente es el porcentaje de entre la norma, la probabilidad de puntos. Vemos aquí cómo se van comportando todos los puntos residuales y el porcentaje que llevan cada uno de ellos, ¿no? De este lado está la gráfica, que es la gráfica ajustada, dentro de la cual encuentran los autos compactos, medianos y grandes, cómo van separadas a través de toda la gráfica. Y por supuesto, un histograma de frecuencia, ¿no? Donde el intervalo de menos 7.05 nos indica que son 3 puntos. Y para 10, la separación, nada más encontramos un resultado, ¿no? El valor de 5, pues son 5 resultados, y los intervalos del 3.35 al 6.25. Ok, vamos a hacer lo que es la segunda parte, para que nos dé información un poquito más certera, con la cual nos ayuda a definir lo que nos estaba preguntando o afirmando el ejercicio, ¿no? Vamos a irnos, ok, aquí, y nos vamos a ir lo que es estadísticas. Ok. Y, ok, ANOVA.
y nos vamos a ir a lo que es un test de igualdad para las varianzas. Vamos a seleccionar lo que es response that are in separate column for each factor level. Seleccionamos lo que son los tres autos, el compacto, el mediano y el grande. Vemos en opciones, queremos el 95%. Y las gráficas, queremos la gráfica de sumario de puntos, la individual de valores de puntos y el logs plot, ¿no? Y vamos a darle OK. Nos va a arrojar lo que son los métodos, el 95% de certeza de Bonofé-Rani, en los intervalos de las desviaciones estándares para los tres autos. Las pruebas es el nivel múltiple de comparación, LBN, y lo que es una gráfica para los autos compactos, medianos y grandes, ¿no? Una gráfica múltiple de comparación en las desviaciones estándar, donde alfa es igual a 0.5, ¿no? Podemos observar cómo se comporta lo que es el auto compacto, una comparación de intervalos entre el 2.9 y el 8.6, mientras que para el auto mediano anda en unos intervalos del 3.35 y 7.39. Y en el auto grande nos habla de un intervalo del 3.9 y 7.06627. Un valor de múltiple de comparación de valor de P del 0.97.9 para un LBN test p-value del 0.80, ¿no? Si los intervalos del overlap de correspondientes diferentes, básicamente dice que los intervalos correspondientes a la desviación estándar son significativamente diferentes. Para este punto tenemos lo que son también, nos arroja lo que es la gráfica de puntos para los autos, cómo se comportan a través de los datos, cada uno de ellos, ¿no? Gráfica individual de puntos, ¿no? Compactos, donde tenemos todos los gráficos y vemos cómo se distribuyen a través del gráfico. Y lo que es el gráfica de caja, ¿no? Cómo van a través. Y el asterisco básicamente es el auto que sale fuera del rango, en el auto compacto. Es el dato que sale fuera del rango dentro del auto compacto. Okay. Básicamente podemos determinar con estos ejercicios o estos resultados que vimos a través de esta parte, pues básicamente que si hay una diferencia entre los autos, ¿no? Debido a la evidencia dada en el programa que se llevó a cabo. Mostramos un poco lo que son los resultados de nuestro ejercicio, con lo cual determinamos la respuesta anterior. Pasamos a lo que es a nuestro siguiente ejercicio, donde nos indica que las lesiones en la cabeza en un choque de automóvil, y nos dice que a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choques. Se utilizan unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un cierto estándar de lesiones en la cabeza. Nos dice que utilicemos un nivel de insignificancia del 0.05 para someter a prueba que la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida, la misma media, y los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Básicamente nos está diciendo si los automóviles grandes son más seguros que los otros automóviles, lo cual vamos a determinar con los mismos estándares o los mismos ejercicios que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a irnos a lo que es Minitab e introducir todos estos datos que están aquí para determinar si lo que nos dice que los automóviles son más seguros, ¿no? Vamos a irnos a Minitab, a introducir todos los datos y regresamos. Y con la magia de la edición ya tenemos lo que son nuestros tres autos y nuestros datos introducidos de la tabla
del ejercicio. Y nos vamos a ir a lo que es estadísticas para determinar si lo que nos dice que los autos grandes son más seguros. Nos vamos a ir a Nova y vamos a hacer un test de la varianza, ¿no? De igualdad de varianzas. Vamos a seleccionar lo que es response data are in separate columns for each factor, cada uno de los factores en su columna, y seleccionamos lo que son los tres autos, ¿no? Tenemos en opciones el 95%, y las gráficas, pues queremos las tres gráficas para que nos ayude a determinar si es cierto o lo que nos dice, ¿no? Como nuestro primer paso para determinarlo. Vamos a darle OK y nos va a mandar lo que son los resultados siguientes, ¿no? De la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, o la alternativa hipótesis, que al menos una varianza sea diferente, ¿no? El nivel de insignificancia del 0.015, perdón, 0.05, y el 95% de Bonoferroni, confidencia en el intervalo de la estándar de desviación, ¿no? Tenemos los tres autos, los 10 datos de cada uno de ellos y las desviaciones estándares por cada uno de ellos, ¿no? El valor individual confidencial del 98.33, la desviación estándar para el compacto del 79.520, una desviación estándar para el mediano del 100.2.812 y un auto para el auto grande, la desviación estándar del 175.265. En cuanto a nuestra prueba que le hicimos, el nivel múltiple de comparación es del valor de 0.120 para el valor de P, mientras que para el EBN es de un test estadístico, statics, del 1.87, y para el valor de P del 0.173. Tenemos lo que es el nivel de comparativo o la gráfica, el test de las varianzas entre los autos comparativos, el auto mediano y el auto grande, ¿no? Tenemos un valor múltiple de comparación para el valor de P de 0.120, y cuanto a nuestro Levene test, el valor de P del 0.173, ¿no? En cuanto a nuestra gráfica, podemos ver la comparación de los intervalos del auto compacto, que van del 64 al 127.758, mientras que para el mediano hay un intervalo del 92.5597 al 149.158. Y podemos ver cómo la gráfica se abre unos grandes intervalos, ¿no? Dentro del auto grande, que va del 100.9 hasta el 365, ¿no? Donde los valores acumulados o juntos corresponden a la desviación estándar es significativamente diferente. Vamos a lo que es nuestra gráfica de puntos para observarla y determinar y analizarla, lo que es dentro de los autos compactos, cómo se van los puntos distribuyendo a través de toda la gráfica, ¿no? Como vemos cómo dentro del auto grande alcanza los puntos de lo que es, que van desde la variable, el menor del 169 hasta 698, que es nuestro punto más grande, ¿no? Tenemos lo que es la gráfica de caja para nuestros autos, el mediano, el compacto y el grande, y la distribución de ellas, ¿no? El auto compacto nos arroja la mediana de 440.5 y el número de datos obtenidos, ¿no? Para el auto mediano, una mediana del 380.5. Ok, en el primer cuartil
Y para el auto grande lo que es, nos va a arrojar una mediana básicamente de 338, ¿no? Esto fue el primer paso y vamos a determinar el siguiente paso que va a ser de la misma forma que nos vamos a estadística, a ANOVA y vamos a verlo en un solo lado, ¿no? Seleccionamos lo que es que nos dé los valores por separados en cada uno de los niveles en los autos, ¿no? Tanto el auto compacto, mediano y grande. Vamos a seleccionar lo que es en respuesta C1, C2 y C3. Para ello, vamos a darle el nivel de confidencialidad del 95%. Vamos a darle OK. Nos vamos a ir a lo que es en Comparison. Vamos a seleccionar queremos hacer una comparación de los procedimientos asumiendo los valores de la varianza que nos ayude a definir tanto de Tukey, de Fisher, de Dunet y el valor de HSU o MBC. Básicamente queremos que los resultados nos arrojen los intervalos de puntos y de las medias, ¿no? De las medianas, perdón. También lo que nos agrupe la información y nos hagan una prueba. Vamos a seleccionar para las gráficas. Queremos un intervalo de puntos y lo que es una gráfica de 3 en 1. Vamos a darle OK y OK. Esto nos va a arrojar lo que son varios métodos y resultados. Lo que es el método, el factor de la información de los 3 niveles, el auto compacto, auto mediano y el auto grande, ¿no? El análisis de la varianza de los factores de diferenciación, 2, y ajustado a S desde 12.614 y el ajuste a MS de 6.307, ¿no? El valor de F de 0.40 y con un valor de P del 0.676. Nos arroja lo que es el error de la diferenciación de DF de 27 a de 428504 ajustado a MS de 15.871 y el total, ¿no? De estos valores. El modelo sumario de ese R al cuadrado básicamente de 2.86 y R ajustado del 0.00%, ¿no? Y 0% para R al cuadrado. Cuanto a la media, nos arroja los factores, lo que son la media para el auto compacto de 431.5, para el mediano del 390.6 y para el grande de 385. Las desviaciones estándar de estos tres y la desviación estándar agrupada de los tres datos de 125.978. Vemos lo que es el primer valor informativo a través del 2K, el método, de los diferentes métodos que nos ayuden a determinar si para el auto grande es un poquito más, es verdad lo que nos dicen, ¿no? La media para todos estos letras significantes son diferentes, ¿no? Nos dice que si alguno de estos van a ser diferentes, nos va a ayudar, ¿no? Podemos ver cómo entre el grupo, pues casi básicamente comparten lo que es la información o el grupo de AAA, ¿no? El 2K Simulation Test Difference Means. Y para ver la diferenciación de las medias entre el auto compacto y el auto mediano es de menos 4.08. Entre el auto mediano, perdón, el auto grande y el auto compacto es de menos 45.7, ¿no? Una diferencia de 56.3. Y para el auto mediano y el auto compacto, básicamente tenemos el mismo dato, el valor de certeza, el valor de T y la ajustada al valor de P, ¿no? Y un individual certeza para el nivel del 98.04. Ok. Para eso tenemos lo que es la gráfica de 2K Simulation del 95%. Para ver la diferenciación. Y vemos cómo entre el auto grande y el auto mediano casi se acercan al valor de 0, ¿no?
el estimado de menos 4.8, en lo que es el auto grande y el auto compacto de menos 45.7, y para el auto mediano y el auto compacto de menos 40.9. Continuamos con lo que es el método de Fisher. Nos arroja la misma información. Básicamente nos agrupa la información para el método means that do not share a letters are significant. Dice que si no comparten una letra son significativamente diferentes. No vemos cómo no son diferentes porque los tres grupos comparten lo que es la misma letra, ¿no? Nos arroja el test individual para cada uno de ellos, el valor simultáneo de certeza del 88.7, la diferencia de las medias, las diferencias estándares y lo que es el valor de certeza y los rangos. Entonces, nos vamos allá abajo. Una gráfica, la gráfica de Fisher, de los valores, básicamente se comporta de la misma manera que la gráfica de Tukey. Y vemos el otro método, que es el método de Dunet, para la comparación de entre los niveles de control, ¿no? Vemos cómo también la letra A, pues básicamente no difiere, los tres son iguales para el método de Dunet, ¿no? Igual, Dunet Test Simulation para el nivel de la media. Y la diferenciación entre el auto mediano y el auto compacto, menos 40.9, y el auto grande y el auto compacto de menos 45.7. Ok, el nivel individual de certeza del 97.27, ¿no? Y para la gráfica de Dunet, cómo se comportan estos ambos autos, el mediano y el compacto, entre intervalos de menos 40.9. Y para el auto grande y el auto compacto de menos 45.7. Tenemos lo que es el otro método, que es el HSU, de comparación entre los autos, y un nivel individual del 94.41 para este método. Y vemos lo que es una gráfica. La gráfica esta del HSU simultáneo, 95% de certeza, comporta un poquito de manera diferente que las otras gráficas. Aún así nos da un valor estimado para el auto compacto y el mediano del 40.9, entre los intervalos de menos 71 hasta 153, ¿no? También nos da para el auto lo que es el mediano y el compacto de menos 40.9, y para el auto grande, el auto compacto de menos 45.7%. Perdón, menos 47.7, 45.7. Igual, ¿no? Es un intervalo. Dice que si un intervalo tiene un 0 o como un punto final, corresponde a una media que son significativamente diferentes, ¿no? Estos que no, no son significativamente diferentes, casi son parecidos. Y el único casi diferente que podemos observar por el método o por la gráfica de puntos, observamos cómo pues, la línea se va conectando, ¿no? De los autos compactos, cómo difieren una media de 431.5 y una media de 390 para los autos medianos y una media de 385 para el auto grande. Ok, tenemos y para último tenemos lo que es el valor de la gráfica de 3 en 1, ¿no? Tenemos el valor de 3 en 1 y lo que es para la gráfica de porcentajes, cómo se van distribuyendo a través de toda la gráfica los valores residuales que van dejando los puntos de los autos, ¿no?
y tenemos acá el valor comparativo de entre los autos, ¿no? Tenemos los autos de la simbología de los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes, ¿no? Cómo se van ajustando básicamente a los valores. Y el histograma, cómo se comporta. Podemos ver que la barra más grande se encuentra con 8 números que van en un intervalo del menos 75 al menos 25. Ok, vamos a dar ok, vamos a regresar a nuestro ejercicio para dar la respuesta final a nuestro ejercicio, ¿no? Pues concluimos básicamente con las pruebas que se hace, aceptar la hipótesis nula, ¿no? Ya que nos dice que las medias no son significativamente iguales, ¿no? Y rechazando la hipótesis alterna de que las lesiones en la cabeza pues básicamente son diferentes. Eso es lo que nos indica lo que fue el ejercicio número 2. Con esto concluimos lo que fue el tema 1.1, perdón, pasamos a lo que es el tema 1.2. ¿Okay? Estos fueron nuestros resultados que nos arrojó el ejercicio 2 de 1.1. Pasamos a lo que es análisis de varianzas, el análisis de varianzas de dos factores, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de las definiciones. O sea, existe una interrelación entre los dos factores y si el efecto de uno de los dos factores cambia, pues en las diferentes categorías del otro factor, ¿no? ¿Qué objetivo tiene este análisis de la varianza de dos factores, no? Pues con los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, pues utilizamos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. El análisis de varianza de dos factores, al igual que el análisis de factores de un factor, pues tiene ambos requisitos para que este se cumpla, ¿no? Para este, pues por cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal, ¿no? El segundo de los requisitos, pues es que las poblaciones tienen la misma varianza de las desviaciones estándares. La tercera es que las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. La cuarta, las muestras son independientes entre sí y este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes, ¿no? La quinta, tenemos que los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y por último tenemos la sexta, que nos dice que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales y este diseño se conoce como diseño balanceado. Ok, pasamos a lo que es nuestro primer ejercicio de lo que fue el análisis de varianza de dos factores. Tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles, ¿no? Y nos pide que utilicemos un análisis de la varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción y un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande y que nos utilicemos un nivel de significancia del 0.05, ¿no? Para ello vamos a introducir lo que es nuestros datos en lo que es Minitab. Vamos a abrir Minitab y volvemos con la siguiente parte. Okay. Una vez ya en Minitab tenemos toda la información. Tenemos 18 datos de la desaceleración en pecho en G, el tipo de automóvil y lo que es el tamaño de automóvil, ¿no? Vamos a irnos para determinar lo que nos está solucionando el ejercicio a estadísticas, a NOVA, y vamos a seleccionar lo que es un análisis de la media, ¿no?
que determina cuando la media o de un grupo diferentes para un conjunto de datos es un normal o binomial, ¿no? Vamos a seleccionar para lo que es la respuesta, es el pecho en G. Una vez seleccionado eso, nos va a indicar para los factores lo que es el tipo de automóvil para el factor 1 y vamos a tomar lo que es para el factor 2, el tamaño del automóvil, ¿no? El nivel de alfa va a ser del 0.05 porque nos está pidiendo así nos requiere el ejercicio y le vamos a dar OK, ¿no? Esto nos va a mandar lo que es una gráfica de las dos formas, ¿no? De ANOM para la desaceleración en pecho en G y una interacción entre los efectos, ¿no? El efecto del tamaño de automóvil y el tipo del automóvil, ¿no? Es lo que nos dice que es el compacto y el extranjero. Tenemos esta línea que es la decisión de los límites, que va desde -5 hasta 5, ¿no? Y cómo se van determinando a través de los símbolos, que es el extranjero y el compacto, como tiene un valor de -0.55, lo que es un extranjero contra el grande del 0.722. Esta es la línea central. Y para el mediano tenemos un mediano extranjero, un valor del 1.27, ¿no? Vemos cómo va aumentando a medida que el compacto nacional es un valor del 0.055 y para el grande nacional un valor del 0.7. Y por último tenemos aquí lo que es el valor del nacional mediano del -1.2778. Nos arroja lo que son el main effect para cada tipo de automóvil, la media, el tipo de automóvil extranjero y cómo se comporta hasta el nacional, ¿no? Este valor para el nivel nacional del 39. Vemos una línea central que es de la mediana del 41.55 y para lo que es el automóvil extranjero con un valor del 44.11. También tenemos lo que es el main effect para el tamaño del automóvil de la mediana, que se distribuye de entre los tres, ¿no? Que es el compacto, el grande y el mediano, por el tamaño de automóvil, las líneas límite hasta el 45.70 y en la límite inferior hasta el 37.41, donde el nivel compacto pues comparte el valor del 45, el valor para el auto compacto, mientras que para el auto grande es un valor del 37.83 y un valor para el mediano de -41.83. ¿Ok? Y para la siguiente parte, pues nos vamos a ir a lo que es estadística, ANOVA. Vamos a hacer lo que es un balance. Seleccionamos para las respuestas de la desaceleración en pecho. En G, seleccionamos lo que es el tipo de automóvil para el modelo y el tamaño del automóvil, ¿no? Igual volvemos a seleccionar lo que es un tipo del automóvil y le vamos a dar un signo aquí de multiplicación para lo que es el tamaño del automóvil, ¿no? Seleccionamos OK, las gráficas. Tenemos las gráficas que nos muestran las 4 en 1 y le vamos a dar OK, ¿no? Le vamos a dar OK y que nos arroje la información. Para esto nos arroja lo que es el factor de las informaciones, lo que fue el tipo de automóvil ajustado, el nivel 2, que es el extranjero contra el nacional, y el tamaño del automóvil, ¿no? Que fueron los tres automóviles, contra el compacto, el grande y el mediano. Tenemos lo que es un análisis de varianza de desaceleración en pecho para el tipo de automóvil 1, donde DF es igual a 1, SS
corresponde a 117.56, MS a 117.556, con la probabilidad de 0.038, ¿no? P. Por el tamaño del automóvil, DF, donde es el 2, SS 154.78 y MS es 77.39. Tenemos aquí lo que fue la multiplicación que le pedimos que nos hiciera el ejercicio del tipo de automóvil, que lo multiplicara por lo que fue el tamaño, ¿no? Nos da un DF de 2, una SS de 14.78 y la MS de 7.389, ¿no? Nos arroja lo que es el total de los datos y un modelo sumario de nuestros datos, donde S corresponde a 4.68, donde R al cuadrado es igual a 52.54% y la R al cuadrado ajustada al 32.77. Nos arroja lo que son nuestras 4 gráficas en uno que le pedimos que nos hiciera para ver cómo se comporta la información distribuida por ambas partes. Ok, podemos ver aquí una tablita de valores donde nos arroja los porcentajes y cómo se va comportando y distribuyendo a través de toda la tabla residual, ¿no? Los valores ajustados a la tabla, cómo se comportan entre los símbolos y se van distribuyendo a través de la tabla. También tenemos un histograma de frecuencia, donde en el bin 1 está entre el 9, menos 9,7 y en el valor más grande, que es el 6, tenemos 3 valores ajustados que va del 5 y al 7, ¿no? En cuanto a la gráfica residual, para ver la observación en el orden que llevan a la secuencia de estos puntos en una referencia lineal en 0, ¿no? Tenemos una referencia lineal en 0 y vemos cómo se va comportando la gráfica, ¿no? Podemos ver el dato más alto en el símbolo que se encuentra en la columna 2, ¿no? Con un valor residual del 2 y es igual a 7, ¿no? Mientras que para el valor aquí que se encuentra en la gráfica un poquito más alejado, se encuentra en la gráfica en una celda número 7 con un orden y un residual del menos 7.6667. Ok, ya terminamos con esta parte del ejercicio y continuamos con la siguiente parte, ¿no? Para ello vamos a ir a lo que es igual a estadística. Ok, nos vamos a ir a lo que es, ya lo hemos dicho, estadísticas, perdón. ANOVA. Y vamos a seleccionar lo que es un intervalo de puntos, ¿no? Lo queremos que nos dé con grupos. Ok. Vamos a seleccionar aquí en la principal gráfica de variable lo que es aceleración del pecho. Y en categorías variables seleccionamos los grupos, lo que es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, ¿no? Ok, le damos en aceptar. Esto nos va a arrojar la siguiente gráfica. Básicamente, esta gráfica es la desaceleración del pecho en G. Y vemos lo que es el tipo de automóvil por el tamaño y por el tipo, ¿no? Cómo se comporta lo que es el tamaño del auto compacto con una mediana del 47 es igual al compacto por el tipo de automóvil al extranjero. El tamaño del automóvil, que es el grupo grande, tipo extranjero, y es con una media del 39.6667. Tenemos el tamaño del automóvil, lo que es el extranjero, el mediano, con una media de 45.67. Y por acá tenemos lo que es el compacto, con una media del 43. Y el tamaño automóvil grande, con una media del 36. Y por último, lo que es el mediano, ¿no? El automóvil mediano, tipo nacional, una media de 38. Esto es para la gráfica. Seleccionamos lo que es nuestra siguiente gráfica. Y para nuestra siguiente gráfica nos vamos a ir a estadística, entonces.
ANOVA, y vamos a seleccionar lo que es MindFX Flow. Ok, seleccionamos nuestras respuestas para la desaceleración en pecho y G. Ocupamos para nuestros factores lo que es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, ¿no? Vamos a darle OK y nos va a arrojar la siguiente gráfica. Nos arroja la siguiente gráfica donde nos selecciona por tanto nacional y los tamaños de automóvil, ¿no? El tipo y el tamaño. Tenemos en cuanto al tamaño en el extranjero una media del 44.11 del valor G y la media para el nacional del 39.39, perdón, nada más, ¿no? Y en cuanto a los tamaños, tenemos lo que es el compacto, que anda en una media del 45, seguido de la media del 41 para lo que fue el mediano, y para lo que es el grande tenemos una media de 37, ¿no? Podemos ver cómo tiene una menor desaceleración en el pecho, lo que es el automóvil grande, para esta gráfica. Y continuamos con nuestra siguiente gráfica. Nos vamos a ir a lo que es estadísticas, ANOVA, y vamos a seleccionar lo que es interacción. Seleccionamos como respuestas desaceleración en pecho y nuestros factores de tipo de automóvil y tamaño de automóvil, ¿no? Vamos a darle OK, nos va a arrojar lo que es esta gráfica para ver cómo interactúan entre los automóviles, tanto ya sea grandes, pequeños y medianos, ¿no? Perdón, compactos, grandes y medianos. Con los valores rojos, que son los nacionales, y los valores azules, que son los extranjeros, ¿no? Cómo se comportan de esta manera, podemos observarlo de manera gráfica, muy determinante, ¿no? Como la desaceleración en pecho en los automóviles nacionales, pues básicamente son menores, ¿no? Mientras que para los automóviles compactos entran dentro con la media del 43, el más bajo para los automóviles nacionales es de la media del 36, ¿no? En el automóvil grande, y en cuanto al automóvil mediano tenemos la media del 38 para el automóvil nacional, mientras que para el extranjero hay una media del valor de 47 para el automóvil compacto. Es el valor mucho más alto, y una media del valor del 39.66 para el automóvil grande en el extranjero, mientras que en el nacional pues tenemos un valor de 36, ¿no? Se comportan casi con 4 dígitos de diferencia. Para el valor del automóvil extranjero pues es un valor del 45, la media del 45%. Así, vamos a dar OK y control E para que nos ayude a determinar la siguiente gráfica, ¿no? Vamos a borrar lo que es esto y vamos a seleccionar primero lo que fue el tamaño del automóvil. Okay. Y el tipo del automóvil, ¿no? Vamos a darle OK. Nos va a arrojar lo que es otra gráfica distinta que nos separa tanto en compacto, grande y mediano, ¿no? Y nos dice cómo está entre los puntos del extranjero y el nacional, ¿no? Cómo se comporta de manera el nacional, podemos observarlo. El nacional se observa en la media. Básicamente es la misma gráfica, pero desglosada en diferentes puntos, ¿no? La información es la misma. La media para el automóvil nacional, este es el grande, pues es de 36, ¿no? Como lo mirábamos en la gráfica anterior. Y la media para el automóvil grande es el compacto, perdón, pues básicamente es del 43, ¿no? Podemos ver la media del automóvil extranjero, pues es de 39, mientras que la media de desaceleración en el automóvil extranjero es el más grande, ¿no? Básicamente en el automóvil compacto podemos ver que la desaceleración en el pecho es de una media del 47%. Y mientras que para el tamaño compacto en el nacional es del 43%.
Ok, damos ok y regresamos a lo que fue nuestro ejercicio, ¿no? Podemos ver cómo con estas informaciones determinamos los resultados de nuestro ejercicio, ¿no? Que nos estaba pidiendo básicamente la interacción entre ambos automóviles, es lo que fue el extranjero y el nacional, ¿no? Podemos observar que nuestro automóvil nacional grande tiene una menor desaceleración en pecho respecto a los extranjeros y a los compactos nacionales y medianos. Pasamos, tenemos como valor como ejercicio nuestros resultados y pasamos a lo que es nuestro siguiente ejercicio de análisis de varianza de dos factores, ¿no? Este ejercicio es de lesiones de la cabeza en un choque de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de HIC por las siglas de Head Injuries Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Nos dice que utilicemos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande, ¿no? Utilice los mismos niveles de insignificancia. Vamos a determinar en este ejercicio, pues básicamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Pero para este va a ver si hay una diferencia entre los automóviles extranjeros y el automóvil nacional, para ver cuál es mejor. Este es un gran ejercicio porque podemos determinar, en caso de que vayamos a comprar un automóvil, ver cuál es el más seguro, ¿no? Vamos a introducir lo que son estos datos a Minitab para poder desarrollar el ejercicio y volvemos otra vez. Okay. Y una vez en Minitab tenemos introducido todos nuestros datos de la aceleración en pecho, los automóviles y los tamaños. Vamos a irnos para la primera gráfica, pues a NOVA, a estadísticas, NOVA, y vamos a hacer un análisis de la media, ¿no? Y vamos a seleccionar lo que es aceleración en pecho, en el factor 1, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil para el factor 2, ¿no? Ok, y nos va a arrojar lo que es la gráfica de two-way normal anom para la desaceleración en pecho, ¿no? Tenemos lo que son nuestros tamaños de los automóviles, el tipo de automóvil, el compacto extranjero, mientras que tenemos el grande, el mediano, el compacto nacional, el grande y el mediano, ¿no? Tenemos dentro de los puntos en ambas secciones el valor extranjero media compacto para menos 13.1667 y en el intervalo más alejado tenemos el nacional mediano con el valor de 52 para una mediana. En los efectos para el tipo de automóvil de la media en el extranjero, tenemos en contraparte lo que fue el extranjero y el nacional, ¿no? Tenemos para el nacional un valor del 340 y para el extranjero un valor de 427, ¿no? Tenemos lo que es el tamaño del efecto en cuanto al automóvil. El compacto tiene un efecto un valor de 414.667. En cuanto al el grande podemos encontrar el valor de 348 y el mediano un valor de 388.5 puntos, ¿no? Ok, le damos ok y vamos a irnos a seleccionar nuestra siguiente gráfica que nos ayude a determinar lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos vamos a ir a estadísticas, a NOVA y vamos a ir a un balance, ¿no? Vamos a seleccionar lo que fue el balance de desaceleración en pecho. Vamos a seleccionar lo que es el tipo automóvil, el tamaño del automóvil y volvemos a seleccionar lo que es el tipo del automóvil, lo multiplicamos por el tamaño del automóvil, ¿no? Y vamos a seleccionar OK para que nos muestre la siguiente gráfica, que lo viene siendo unos factores de información donde tenemos el tipo del automóvil, el que viene siendo tanto extranjero como nacional, el tamaño del automóvil, tenemos los tres tamaños,
es información general, y los análisis de varianza de la desaceleración en pecho entre los automóviles, ¿no? Entre el tipo del automóvil, los tamaños y la multiplicación del tipo del automóvil por el tamaño del automóvil. Es muy redundante esto, ¿no? Y también nos arroja lo que es un total, ¿no? El valor de P para el tipo de automóvil es de 150.059 y el tamaño del .655, ¿no? Tenemos un sumario donde nos arroja el valor de S de 123.019, R cuadrado del 33.15 y el R ajustado del 5.30, ¿no? Nos arroja lo que fueron las 4 gráficas que seleccionamos, tanto nuestra gráfica de valores de porcentaje residual, cómo se comportan, nuestros valores agregados, ajustados a al residuales. Tenemos lo que son las gráficas aquí, los puntos distribuidos de manera que son complementarios, ¿no? Nuestros símbolos ajustados. Y tenemos lo que es el histograma, ¿no? Cómo se va comportando los automóviles o la desaceleración en pecho en tanto los automóviles extranjeros como nacionales en los diferentes tamaños, ¿no? Tenemos un bin para nuestro histograma de frecuencia, el valor un poquito más alejado a 0, de menos 135 hasta 125, y el valor más grande dentro de nuestro histograma que viene siendo para un valor que va desde el 225 hasta el 275, ¿no? Y una gráfica residual para ver la observación en el orden de la desaceleración de cada uno de los pechos de los automóviles en G, para un valor de 1 residual de menos 155 y un valor puntual más alto en la celda número 8 de 240.667, ¿no? Pasamos a resolver nuestra siguiente gráfica. Ok, nos vamos a ir a lo que es otra vez estadísticas, ANOVA, y vamos a seleccionar lo que es el intervalo de puntos, ¿no? Lo queremos intervalo con puntos, con grupos. Vamos a darle OK. Vamos a seleccionar lo que es la desaceleración pecho para la gráfica variable. Y para nuestros grupos, el tipo automóvil, el tamaño y el tamaño del automóvil, ¿no? Vamos a darle OK. Y nos va a reflejar lo que son las escalas o la gráfica de desaceleración en el pecho para nuestro automóvil, ¿no? Para nuestro tipo de automóvil, tanto el compacto, el grande, el extranjero y el mediano. El compacto, el grande nacional y lo que es el mediano, ¿no? Vemos cómo el valor grande extranjero se anda acercando al valor de la media de 457.33, mientras que para el grande nacional anda dentro del rango de los 240, perdón. El automóvil compacto con este valor de 384.333, ¿no? Y el compacto del valor extranjero con una media de 445. Okay. Con esto terminamos esta gráfica y pasamos a resolver lo que es nuestra siguiente gráfica. Y nos vamos otra vez a estadísticas, ANOVA, y vamos a seleccionar lo que es un main effect log. Vamos a seleccionar para la responses de desaceleración en pecho y nuestros factores, pues el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, ¿no? Vamos a seleccionar OK. Y nos va a arrojar esta gráfica por el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, ¿no? Básicamente nos da la diferencia entre el tamaño, el tipo del automóvil, ya sea el nacional y el extranjero, y en esta de acá nos comparte lo que es el tamaño del automóvil compacto, el grande y el mediano, ¿no? Cómo se comporta el extranjero, que anda una media del 45, una media del 427.444, mientras que para el automóvil nacional es del 340.444. Para entender esta gráfica ya nos empieza a desglosar un poquito más a detalle cómo se va comportando los diferentes desaceleración en pechos en los automóviles, ¿no? Podemos ver que el nacional pues tiene una menor desaceleración en el pecho en respecto al extranjero, ¿no? En cuanto al tamaño del automóvil,
pues podemos observar que el grande tiene menor desaceleración, mientras que el compacto, sí, el tamaño compacto es el que cuenta con la mayor aceleración, con una media de 414.667, y mientras el auto mediano de 388.5. Pasamos a resolver nuestra última gráfica. Nos vamos a ir a estadísticas, a Nova, y vamos a seleccionar lo que es una gráfica de interacción de puntos, ¿no? Donde seleccionamos lo que es la aceleración en pecho, y para nuestros factores pues queremos lo que es el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, ¿no? Seleccionamos OK y nos va a dar una interacción entre el tipo de los automóviles, que para la línea azul punteada son los automóviles extranjeros, y para lo que es la línea punteada roja son los nacionales, ¿no? Vemos cómo los extranjeros están arriba de la desaceleración, con una mediana para el automóvil grande de 457.333 para el extranjero, mientras que el automóvil grande tiene una media de 240, ¿no? Podemos ver la observación. Básicamente lo que nos dice aquí, que el automóvil mediano extranjero tiene una menor desaceleración en pecho que nuestro automóvil nacional, ¿no? Porque tiene 397 el nacional, mientras que la media del nacional mediano es 380. Ok, vamos OK. Vamos a darle control E para borrar esta información y hacerlo al revés, ¿no? Vamos a dejar como respuesta desaceleración en pecho. Ahora seleccionamos primero lo que es tamaño de automóvil y luego tipo de automóvil, ¿no? Vamos a darle OK y nos va a arrojar esta gráfica diferente, pero con básicamente los mismos valores, ¿no? Se secciona lo que es en tres diferentes partes, que es los tamaños del automóvil, compacto, grande y mediano, y hace dos subdivisiones, que es en cuanto al extranjero y el nacional. Podemos observar, como lo veíamos en la gráfica anterior, como la media para el automóvil nacional es de 240, ¿no? Entonces, mientras que para el extranjero es de 457. Conviene adquirir un carro nacional que tenga una menor desaceleración, ya que tiene una menor desaceleración el nacional que el extranjero, ¿no? Pero si queremos comprar o adquirir un automóvil que tenga menor desaceleración en el pecho, pero que sea extranjero, podemos adquirir lo que es que es el nacional. Perdón, vendría siendo el extranjero, ¿no? El extranjero mediano, que tiene es el que tiene menor desaceleración, con 380. De ahí le sigue lo que es el compacto nacional con 384. ¿Ok? Ok. Pues con eso los ejercicios que vimos y las gráficas anteriores, podemos observar los resultados, donde vemos que el automóvil grande es el que tiene menor desaceleración en automóvil nacional, mientras que para el extranjero el que tiene menor desaceleración en pecho viene siendo el automóvil mediano, ¿no? Creo que con esto último concluimos esta unidad 3, estadística inferencial. Mi nombre es Enrique. Nos vemos en la cuarta unidad. Muchas gracias.